Ok, nosotros la clase pasada estuvimos hablando un poco del tema de los archivos y de ¿se acuerdan un poco los métodos secuencial y el modo de acceso directo con sus formalidades, ¿sí? Con su accesibilidad? Pero en definitiva, lo que estamos hablando son de archivos que lo que estamos diciendo es nada, cómo se acceden a esos archivos, o a modo secuencial o a un modo más directo a través de algún algoritmo, ¿sí? Hoy vamos a dar inicio un poco a lo que es el concepto de base de datos. Entonces vamos a poner acá base de datos. Hicimos antes una introducción a todo lo que es archivos y sus formas de acceder. Las bases de datos no son ajenas a esto que nosotros empezamos a ver, porque en definitiva es un conjunto de archivos, ¿sí? A ver, cuando uno habla de base de datos, recuerden que lo que estamos diciendo es una forma más de poder almacenar información, ¿sí? Nosotros tenemos datos, información, un conjunto de información, datos, lo que sea, pero necesitamos registrarlo dentro del soporte de información, que en este caso es el disco rígido habitualmente. Bueno, ¿cómo hacemos para registrar eso? Bueno, lo hacemos a través de archivos. Y lo que está diciendo es que justamente la base de datos es un conjunto de archivos que tiene una estructura determinada que nos va a permitir entonces almacenar esa información. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Se entiende? Sí, perfecto, profe, se ¿Sí? entiende. Bien. Pero la base de datos no es solo, a ver, solo almacenar información. Yo les había comentado que las bases de datos eran poco más que almacenar información. Pues yo digo, bueno, perfecto, yo tengo información, ¿sí? Yo tengo información, vamos a poner acá, yo tengo información. Y esa información lo que nosotros intentamos hacer es guardarla dentro de una estructura, que en este caso eso es un conjunto de archivos que sería la base de datos, ¿sí? Entonces nosotros lo vamos a guardar en un disco rígido y la estructura va a ser, digamos, una base de datos. Pero la base de datos, como decía recién, no es solo la posibilidad de que esa información quede registrada en el disco, sino también que uno pueda manipular, manejarla esa información, porque como les dije yo en un momento, que quede registrada la información en un disco es fabuloso, pero también, digamos, tendría que hacer uso de esa información, porque si no, no tiene sentido. O sea, si yo no tengo acceso a esa información, no tiene sentido. Entonces, lo que nosotros tenemos que buscar es la manera de no solo que se registre, sino también que se pueda manipular. Y cuando digo manipular, me refiero a, como les dije en un momento, hacer el ingreso de datos, poder borrar, poder modificar, ¿sí? Cualquier tipo de actualización, listar, etcétera. O sea, hacer todo tipo de, digamos, tareas acerca de esa información que nosotros tenemos guardada. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer una introducción a lo que sería este concepto de base de datos. ¿Sí? Entonces, durante toda la cursada, durante toda esta materia, vamos a estar viendo base de datos, que, como vuelvo a decir, no es solo almacenar, sino también es cómo manipular la información. Y entonces lo que vamos a aprender es eso. Entonces damos inicio ahora sí a base de datos y en este caso vamos a hablar de la estructura de la información. Antes que nada, hay que tener en cuenta que cuando uno habla de base de datos, hace referencia a, por ejemplo, cómo se va a modelar esos datos, cómo se va a guardar esa estructura. Y en las bases de datos, nosotros habíamos mencionado también que no había un solo modelo en cuanto a cómo se va a estructurar la información, sino que hay varios tipos de modelos de registro de datos. Está, por ejemplo, el modelo que vamos a ver nosotros, es el relacional, el modelo relacional, ¿sí? También está el modelo
modelo no relacional. Después está el modelo de jerarquía. Bueno, hay el modelo orientado a objetos, etc. Hay muchos modelos, digamos, que hacen en cuanto a cómo se registra la información y cómo se manipula. Nosotros vamos a ver en principio y bastante, nuestra materia va a basarse bastante en lo que sería el modelo relacional. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. ¿Sí? Bien, entonces, modelo relacional de las bases de datos. Cuando hablamos del modelo relacional, lo que tenemos que asociarlo es, obviamente, bueno, la palabra lo dice un poco, ¿no? Habla un poco de lo que serían relaciones. Es decir, que la información que va a tener guardada va a contener una cierta relación, no va a ser, digamos, información al azar. Obviamente todo esto fue estudiado y normalizado y para que se den una idea, más o menos para que ustedes vayan dando idea de cómo se va a comportar esto, la información que nosotros vamos a manipular va a estar de alguna manera almacenada y relacionada como si fuera a nivel matemático el tema de manejo de datos o conjunto de datos. O sea, por ejemplo, el tema de la intersección de datos, el tema de la conjunción de datos, de la unión de datos. A ver, no sé si recuerdan seguramente, por ejemplo, si yo tengo un conjunto de datos A llamado A, ¿sí? Y otro conjunto de datos llamado B. Bueno, si yo hago la intersección de esos datos, tanto de A como de B, voy a conformar, por ejemplo, esto así, y va a haber un conjunto de datos que van a ser, digamos, intersección entre ambos conjuntos. Algunos van a quedar afuera, pero otros van a ser intersección. Bueno, nada, esto es un ejemplo de cómo se manipula la información matemáticamente desde el punto de vista del modelo relacional. Esto obviamente lo vamos a ver más adelante, pero tiene que ver un poco con esto. Van a ver que en algún momento vamos a hacer intersección de datos, uniones de datos, vamos a barrer datos de un solo conjunto, entonces van a ver cómo se manipula. Obviamente ahora es una simple introducción como para que se den cuenta esto de lo que es el modelo relacional. Y como decía antes, es relacional porque van a ver que de alguna manera los datos que están almacenados en estos archivos son de tipo relacionables, o sea, tienen una relación, no están así al azar, están normalizados y relacionados. Bien, entonces, estamos hablando del modelo relacional de base de datos. ¿Sí? Ahora, si uno analiza una base de datos en cuanto a la estructura, o sea, cómo está compuesta a grandes rasgos, nosotros podemos decir lo siguiente. En una base de datos podemos decir que tenemos en su interior a un conjunto de archivos, ¿sí? Que van a ser lo que nosotros vamos a llamar tablas. ¿Sí? Repito, en una base de datos nosotros vamos a tener un conjunto de archivos que le vamos a llamar tablas. En estas tablas nosotros vamos a encontrar lo que se denominan registros, que ya habíamos algo hablado de esto, de registros, y campos. ¿Ok? ¿Hasta ahí me van escuchando? Base de datos, tabla, y dentro de las tablas tenemos registros y campos. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Otra cosa también importante, que además, cuando ustedes establezcan, por ejemplo, mayormente cuando uno habla de base de datos hace referencia a servidores de base de datos, que después vamos a ir mencionando, pero también podemos decir que dentro de un mismo servidor podemos tener más de una base de datos, por lo tanto vamos a tener muchos conjuntos de tablas y por supuesto
en cada tabla vamos a tener conjunto de registros y campos, ¿sí? Entonces vamos a hacer un pequeño análisis acerca de esto de los campos y registros. Yo voy a hacer un dibujo como este, en el cual van a observar que estoy haciendo como si fuera una matriz de filas y columnas, ¿sí? Habitualmente nosotros vamos a tener este esquema en lo que sería una tabla dentro de una base de datos. Entonces, ¿qué es lo que va a contener esta tabla? Por un lado, registros. Los registros siempre son los que están a nivel horizontal. O sea, esto sería un registro, esto sería otro registro, esto sería otro registro, y así sucesivamente. Y a nivel de columna, lo que tenemos son los campos. O sea, este es un campo, este es otro campo, este es otro campo, este es otro campo, etc. Los campos, recuerden que de alguna manera serían como los ítems, eso no sé si llegan a recordar, pero ¿se acuerdan cuando habíamos tirado el ejemplo? Por ejemplo, vamos a ver la hoja en cuanto aparece para llenar, por ejemplo, dentro de un club. ¿Recuerdan que aparecía que te pedía el apellido? ¿Qué más te puede pedir en un formulario de un club? Apellido, nombre. Se refiere al formulario que llenamos de DNI, Sí, teléfono, sí, tal cual. dirección, Sí, eso. sí, eso. Entonces, ¿vos qué me dijiste? DNI, teléfono. DNI, teléfono, Vamos, dirección, bueno, vamos a poner algunos. No vamos a poner todos, pero vamos a poner algunos. Por ejemplo, el DNI. Bueno, sí, apellido tiene que estar. nombre, Claro. apellido y Apellido. nombre, seguro. Sí, sí. Vamos a poner uno más porque yo puse 4, así que dame uno más. Capaz edad, pero Bueno, está bien. O la fecha de nacimiento también. O no. A veces también te piden fecha de nacimiento. Hola, Nicolás. hola, Aus. ¿Todo bien? Buenas. Bueno. Bueno, ahí Bien, volví a la bien. pantalla. Se está viendo, ¿no? La pantalla. Sí, ¿sabes? Listo. Bueno, entonces lo que decíamos era, sí, el formulario ese que tiene DNI, apellido, nombre, fecha de nacimiento. Es decir, este formulario se lo dan a cada uno de ustedes. No es que este lo llenan todos, sino que, por ejemplo, no sé, viene Facundo y yo le doy ese, viene Emma y le doy ese, viene Janina y le doy ese, Franco y le doy ese formulario. O sea, son formularios diferentes para cada uno. Ustedes me van a tener que llenar cada uno su DNI, su apellido, su nombre y su fecha de nacimiento. Ahora, ¿cuáles serían los campos si uno tuviera que armar una estructura, ¿sí?, de tabla para guardar en una base de datos? Bueno, los campos serían estos: DNI, el apellido, sería el nombre y sería la fecha de nacimiento. Esos serían los campos. Es decir, esos ítems son los campos. Ahora, ese conjunto de datos representados por campos que corresponden a una persona generan un registro. Entonces, todo esto, el primero, por ejemplo, puede corresponder a Facundo, que tiene su DNI, que tiene su nombre, su apellido y su fecha de nacimiento. Después viene Emma y me completa también el formulario y entonces lo cargo en la tabla de la base de datos, o sea, lo cargo como un segundo registro. Entonces todos estos datos corresponden a Emma, ¿sí?
Y así seguimos, perdón, y así seguimos con el resto de ustedes. No sé si se va dando cuenta de lo que estoy haciendo. Sí, profe. Al menos ¿Sí? yo sí, no sé si lo demás. No sé, el resto, Sí, se entiende, profe. ¿sí? ¿Se entiende? Recuerden que esto es una tabla que es un archivo que corresponde a una base de datos. Y nosotros no vamos a tener una sola tabla en una base de datos, vamos a tener seguramente muchas tablas. ¿De qué va a depender? Y va a depender de cómo querramos, qué tipo de información o cuánta información vamos a registrar en una base de datos. Y después hay bases de datos que son más grandes y bases de datos que son más chicas, pero en definitiva eh, lo que tenemos es un conjunto de tablas. Es decir, pero conforman un archivo. Eso tengan presente que son archivos. El acceso que uno puede tener dentro de una tabla puede ser un acceso secuencial o también puede ser un acceso directo por algún tipo de algoritmo que se utiliza a nivel de la base de datos, ¿sí? Pero eso lo veremos más adelante. Digo porque no está desligado a lo que nosotros veníamos manejando. Antes, nosotros de alguna manera en las clases anteriores hicimos un poquito hincapié en las metodologías de acceso a los archivos. Y digamos que existen obviamente tipos de archivos diferentes en cuanto al almacenamiento de datos. Bueno, las bases de datos es uno entre muchos tipos de almacenamiento de datos. Pero a su vez, como le dije en principio, el modelo, o sea, el modelo, digamos, cuando digo modelo hace referencia a la forma y a la estructura de cómo se registra la información, que obviamente después impacta en la base de datos. Bueno, como pueden ver que yo les puse ahí algunos, hay varios, modelo relacional, el modelo no relacional, el modelo jerárquico o un modelo, bueno, no lo mencioné, pero el modelo de red o el modelo orientado a objetos. Es decir, son distintos modelados de datos, es decir, distintas formas de agrupar, de relacionar, de guardar la información, en definitivamente dentro de base de datos. ¿Sí? Nosotros, y vuelvo a ser reiterativo, sé que lo estoy repitiendo, vamos a ver en principio el modelo relacional. ¿Sí? Es un modelo de datos, obviamente usado un montón y que viene ya de data, estamos hablando de la década del 70, 80. Tiene como la mayoría un modelo matemático, en este caso el modelo que vamos a utilizar nosotros es más bien el modelo de conjunto de datos, porque fíjense que como les mencioné ahí arriba, tenemos intersecciones de datos, uniones de datos, bueno, vistas de datos directamente aisladas, etcétera. Van a ver que vamos a poder manipular la información, porque nosotros dijimos que cuando uno habla de las bases de datos no es solamente el modo, la metodología de cómo guardar esa información, sino también de cómo manipular esa información. Y eso es importantísimo. ¿Sí? Bien. Y obviamente todo eso, desde ya, lo vamos a tener registrado en un soporte de información, o puede ser un disco rígido o varios discos rígidos, etcétera. O sea, generalmente la base de datos se comporta así, en soporte de información de grandes volúmenes. ¿Sí? Y terminamos hasta ahora diciendo que los archivos que conforman la base de datos, llamados tablas, en principio lo vamos a estar, digamos, representando de la siguiente manera, por campos y por registros. Los campos vendrían a ser esos ítems, DNI, apellido, nombre, fecha de nacimiento, va a depender de lo que querramos almacenar, ¿sí? Pero básicamente va a ser eso y se va a representar a nivel columna, y todo lo que es registros, es decir, toda la información que conforman a esa unidad, o sea, por ejemplo en este caso, a un socio de un club, bueno, todo ese registro conformado por todos esos campos genera obviamente a una persona, o sea, vuelvo a reiterar, a un registro. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, perfecto. ¿Alguna consulta?
¿Vamos bien? Recuerden que es una introducción esto, ¿eh? Así que bueno, vamos a seguir un poco más. En cuanto a los tipos de datos, que esto es importante, cuando uno va a definir, por ejemplo, la estructura de la tabla, cuando digo estructura me refiero a cuáles son los campos que van a conformar a mi tabla, porque eso es importante. Yo, cuando voy a crear una tabla, le tengo que definir cuáles son los campos que va a tener esa tabla. Y cuando defino los campos que va a tener esa tabla, entre otras cosas, tengo que tener presente qué tipo de información va a guardar. ¿Ustedes recuerdan, por ejemplo, cuando digamos, lo que sería programación, uno generaba variables y decía, bueno, esa variable es del tipo entero, o es del tipo flotante, o es del tipo string, o es del tipo, no sé, booleana? O sea, ¿recuerdan que decíamos que era de un tipo de datos? Sí, profe. Sí. Tipo entera, tipo flotante. Sí. Claro. Bueno, acá pasa igual. Y de hecho, por ejemplo, muchas veces nosotros podemos tomar los valores de las variables y pasárselo a los datos estos que estamos manejando acá en las tablas, a los campos. O a un array de estructura también lo podemos guardar acá. Pero en definitiva, cuando ustedes entonces arman estructura de tablas, o sea, no solo van a decir otras cosas que todavía no vimos, sino que también es importante definir qué tipo de datos es el que va a guardar. Por ejemplo, si yo hablara de DNI, ¿qué tipo de datos podría guardar el DNI? ¿Qué les parece? Un dato numérico. Sí, yo calculo que sí, salvo que sea... El problema, ¿sabes cuál es? No sé cómo se dice, igual. ¿Eh? No sé cómo se dirá, pero un dato numérico sería, ¿no? Y para lo que sería DNI nacional, sí, pero no sé qué opinan ustedes si es extranjero. No Creo sé. que si es extranjero necesita la visa y eso, ¿no? Sí, pero más allá de eso, O sea, digamos, ya no sería numérico, ¿no? no sé, digamos, pero yo no digo que se nacionalice ya Argentina, sino que maneje un DNI extranjero. No sé, yo igual estoy preguntando, no estoy diciendo con certeza que es así. No sé si alguno sabe si algún DNI puede ser que sea de extranjero que se maneje con digamos que sea alfanumérico, es decir, que tenga letras y números. ¿Saben de eso? ¿O estoy fantaseando? Y no es así y son todos numéricos. Si no saben, no importa, que No, sepan. no tengo ni idea, la verdad, Está pero bien, está bien, está me estoy bien. fijando. Está bien. No, desconozco. No importa, el tema es... la estoy consultando, no hay problema. Bueno, pero ven cómo saltó esto del DNI, y no es menor eso. Cuando ustedes tengan que analizar y decidir, bueno, para mí va a ir tal dato en tal campo, hay que analizar que sea realmente así. Por ejemplo, el código de localidad. El código de localidad siempre fue numérico, pero después pasó a ser alfanumérico en algunos lados, si no me equivoco. ¿Es así o no? Perdón, profe, ahí más o menos me fijé y hay algunos que sí son con números y letras, así que Claro. puede ser. Y sí, imagínate que si No sé vos... si tendrá acá en Argentina, pero en otros lados sí. Claro. Pero imagínate que vos tengas que... O sea, ponele, ¿no? Que vos estemos armando... Igual esto es un todo supuesto. Por eso hay que hacer un buen análisis. Pero digo, imaginemos que abrimos un club y vamos a incorporar a todos. Y te viene alguien de afuera y te dice el DNI mío es tal. O sea, tiene letras y números. Ah, no. Vos no podés entrar al club. A vos te echamos. Porque no es numérico. Bueno, obviamente que esas cosas hay que tenerlas presentes. Hay que, de alguna manera, tenerlo bien analizado. A ver, una de las cosas importantes cuando nosotros estamos viendo en la otra materia que es la de práctica profesionalizante, dentro del análisis ustedes están haciendo todo el reglamento de la empresa, pero en algún punto de ese relevamiento van a tener que hacer análisis de cómo se va a registrar la información que ustedes están analizando.
¿Y dónde se va a registrar esa información? Imagínense dónde podría estar guardada. ¿Dónde se va a guardar, mejor dicho? ¿Dónde lo van a guardar? No sé si... ¿Cómo la pregunta? Perdón, profe. No, lo que decía es que vieron que ustedes en la otra materia, están en práctica profesionalizante, están haciendo todo lo que tiene que ver con un relevamiento para conocer la empresa, cómo trabaja, qué es lo que nos está pidiendo, etcétera, ¿sí? Sí, Bueno, pero también en algún punto más avanzado, ustedes tienen que pensar en cómo van a registrar la información en el sistema que están desarrollando. Y adivinen a dónde va a parar esa información que ustedes van a relevar. O sea, ¿para qué van a relevar? Para armar una estructura de base de datos. Ustedes tienen que armar una base de datos para guardar la información del sistema. ¿Entienden? sí, se entiende. Es decir, ustedes tienen que pensar que todo sistema necesita manipular información, pero esa información va a quedar guardada en algún lugar. Y no es ni variables, ni array, ni nada por el estilo, más allá de que uno los use, sino que lo que vamos a trabajar es base de datos. Así que las bases de datos van a ser obviamente parte de nuestra estructura, que en algún punto nosotros vamos a tener que diseñar. Y mi idea es que en algún punto esta materia con la de práctica profesionalizante interactúen y entonces ustedes terminen haciendo un desarrollo como práctica de una base de datos, ¿sí? Al final de todo. Vamos a ver si lo vamos a lograr. Esperemos que sí, pero esa sería la idea. Bueno, hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Yo quiero que se entienda, más allá de que estamos haciendo una introducción, no entramos en ningún detalle técnico. Yo lo que quiero es que entiendan para qué van a usar la base de datos, con qué fin, cuál es la utilidad que tiene una base de datos, qué características tiene en este caso el modelo relacional. Esas cosas son las que quiero que ustedes en este momento empiecen a entender. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, ¿por qué el hecho de usar una base de datos? ¿Por qué usarían una base de datos? Así con sus palabras. Cualquiera de ustedes, ¿qué me diría? Lo que quieran. Para registrar información relevante para la empresa o en el caso de los socios del club, ¿no? Bueno, pero, a ver, ¿puedo borrar esto? Lo que tengo acá. ¿Lo que están viendo? Creo que sí. Sí, porque, ¿no? Porque no. Igual queda grabado. Lo tienen grabado. A ver, supongamos que yo les pido a ustedes hacer un programa que registre los alumnos del Santo Tomás, ¿sí? Ustedes van a hacer un sistema que registre a los alumnos del Santo Tomás. Entonces ustedes van a usar, obviamente, un código fuente o un lenguaje de programación. ¿Sí o no? Sí. Y sí, ahí estoy poniendo código fuente, lenguaje de programación. Eso es lo que van a usar ustedes. Código fuente, lenguaje de programación. No sé si están de acuerdo con eso. Si no, ¿con qué lo van a hacer? El sistema, digamos, el desarrollo lo tienen que armar con algo. Y en este caso se decide eso. ¿Están de acuerdo? A ver. Vamos. Sí, Ahí está. Sí, sí. sí, profe. Ahí está, Janina me está diciendo. Bien, perfecto. Ahora, digo, ¿no? Perfecto. Ustedes ya tienen planeado cómo lo van a programar. Y digo, ¿y la información dónde van a guardar? ¿Dónde van a guardar la información que ustedes van a trabajar acá? Es decir, cuando digo información, digo los datos. Por ejemplo, los datos de los alumnos. ¿Sí? Ustedes me dicen, no, lo voy a guardar en el disco. Sí, pero
¿Cuál es la forma de guardarlo dentro del disco? O sea, yo no puedo tirar la información, digo, voy a tirar acá adentro todos los alumnos como si fuera un tacho de basura y tiro todo ahí. Desordenado y punto. No, tengo que tener alguna estructura, tengo que tener alguna metodología, algo que pueda guardar la información, obviamente en un disco rígido, pero que después lo pueda manipular fácil. Es decir, por ejemplo, seguramente habrán visto que arman formularios. Se arma un formulario en una pantalla. Arman un formulario donde ponen, como le decía antes, los datos del alumno. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si viene Janina y la dan de alta a Janina, y entonces les piden los datos de Janina en el formulario. Entonces la cargan a Janina, cuando terminan de completar el formulario que tiene en pantalla, le ponen guardar, y esa información va a parar al disco rígido, pero ¿a dónde? A la base de datos. A la base de datos. ¿Sí? Y después, si otro día viene Janina y dice, quiero inscribirme a una materia para dar el final o para cursarla, Janina ya existe, porque está guardada acá en la base de datos. Entonces lo que se hace es ir a buscarla a la base de datos y se la muestra en una pantalla. Es decir, lo que ustedes ven habitualmente en el monitor, ¿sí? El formulario, es simplemente un dibujo representativo. ¿Sí? Es como si estuviera una tabla, pero vacía. Pero en el momento que ustedes dicen, quiero atraer a Janina, porque le ponen el DNI o por el nombre, y la atrae, va a buscar la información a la base de datos. La base de datos está en un registro, toma ese registro y lo lleva hacia la pantalla, y ahí en la pantalla te lo muestra en forma ordenada como vos lo dispusiste. O sea, la información viene viajando por acá, viene el apellido, viene el nombre, tiene todo junto. Pero cuando llega acá se separan. ¿Sí? El apellido va por acá, el nombre va por acá. Depende cómo vos hayas armado esa maqueta o ese gráfico que se armó. Pero viene de la base de datos. No sé si se entiende la idea. Sí, ¿Sí? creo que se entiende, sí. Sí, profe, se entiende. Bien, a ver. Ahí Janina me dice que sí. Facundo. Bueno, ¿entendés, Facundo? Nicolás. Se fue. Sí, profe, por ahora voy bien. Bien. Franco. Sí, profe, se entendió por Sí. un corte. Bueno, obviamente no voy a ir preguntando uno por uno, pero a veces pregunto así al azar. Lo que digo es, ¿cómo se llama? No se queden con dudas, pregunten todo lo que quieran, porque esto es fundamental, la base de datos. La base de datos es tan importante como la programación, ¿sí? Entonces, todo forma parte de un conjunto importante, pero la base de datos es fundamental. ¿Ustedes recuerdan lo que yo les decía también un poco en la materia esta de la práctica profesionalizante? Digo, ustedes tienen que armar una estructura, un relevamiento, y el relevamiento es la primera etapa, y es importantísimo, porque si se equivocan ahí, todo lo que viene a continuación viene errado. Cuando veíamos programación, también ustedes hacían un análisis, y obviamente, si se equivocan en el análisis, toda la programación fallaba. En la base de datos es la que va a contener la información. ¿Se imaginan que si ustedes se equivocan acá y después registra mal, entonces no tiene sentido? Porque después cuando yo voy a buscar a Janina, capaz que no la encuentro a Janina en la base de datos, o me trae información de Janina mezclada con, no sé, con Emma, por decir algo, ¿no? Entonces estaría mal. Porque, por ejemplo, me dice que Janina vive donde vive Emma, por decir una tontería, pero exagerada, ¿no? Pero bueno, digamos, ese tipo de fallos no se pueden contemplar. Imagínense en un banco. El banco, cualquier tipo de banco. Los bancos usan base de datos. Los bancos usan base de datos. Cuando ustedes van a un cajero o van directamente a home banking y ponen, por ejemplo, no sé, su DNI o su clave de acceso, va a una base de datos y busca la información y la trae. Si estuviera mal
y ustedes habían hecho un plazo fijo, bueno, puede ser que no les traiga la información esa correcta. Entonces, lindo desastre, ¿no? O, por ejemplo, vos tenés, no sé, vamos a poner que tenés 10.000 pesos en el banco y te dice que tenés 100.000. Bueno, sería mejor eso. Pero digamos, son errores que después se pagan. Pero todo sale de la base de datos. Cuando ustedes van al banco y se registran como cliente del banco, el banco te pide una serie de información para darte de alta. Cuando te dice que te va a dar de alta el banco, lo que te está diciendo es que te está registrando en una tabla dentro de una base de datos. Y si quieren ir en más detalle, ustedes ya acaban de formarse como un registro dentro de la base de datos. ¿Vieron cuando dice, ya te registré en el banco? Ya te registré, generé un registro con tus datos. Y los campos son los ítems que ustedes fueron cargando. El apellido, el nombre. Igual esa estructura la arma el banco, no es que la arman ustedes. No es que si yo te pongo el apellido va al campo apellido y si te pongo nombre va al campo nombre. No, el banco ya tiene una estructura armada. Después ustedes completarán los datos que consideren. Algún campo puede ser que lo salteen, pero son los campos que dicen que son no obligatorios. Los campos obligatorios que muchas veces te piden en los formularios es porque forman parte de una estructura importante dentro de la base de datos, entonces tenés que cargarlo sí o sí. ¿Sí? Entonces lo tienen que cargar, una vez que lo cargan, bueno, ustedes forman parte de ese registro. Formó un registro de datos. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Sí, por mi parte se entiende. Bien, lo mismo pasa cuando a veces se arman, por ejemplo, a ver, voy a tirar cualquier nombre, no importa, Pigmento, por ejemplo. Pigmento, como hace la mayoría, te dice, bueno, hacemos la suma de puntos, o Coto, cuando dice suma de puntos y todo ese tipo de cosas. En realidad, lo que busca es que vos quedes registrado en una base de datos. Y después te pueden promocionar cosas. Pigmento, Coto, cualquiera. O sea, es legal, no es ilegal, es legal. Porque en realidad no te están obligando, sino que uno dice sí, lo acepto o no. Pero claro, si vienen y te dicen, te voy a registrar una base de datos para que después te mande tarjetas, promociones, etcétera, y sepa cuáles son tus gustos, y de ahí salen un montón de cosas, no le vas a dar tu información. Ahora, si te dicen, con tu compra adquirís puntos, entonces vos decís, ah, bueno, genial. ¿Y cómo tengo que hacer? Ah, no, simplemente me tenés que dar, por ejemplo, tu correo electrónico y alguna otra información más. Bueno, eso forma parte de una base de datos, ¿sí? Y en la cual después va registrando tus puntos. Llega un momento que después, obviamente, esos puntos los puedes canjear, lo que sea. Eso también lo hace IPF, lo hacen todo. Pero la idea es que ustedes queden registrados en una base de datos, lo mismo que hace el banco. El banco, no sé si les pasa, pero muchas veces el banco manda mails de promociones, o si se habilitó esto, o esta cartera de cliente que yo le digo que son, digamos, provenientes de bancos o de financieras, o como les dije recién, de Pigmento o de Coto. O sea, generan una cartera de clientes que después te están continuamente, digamos, de alguna manera ofreciendo cosas. Claro, vos decís, no voy a aceptar, no voy a aceptar, hasta que en un momento algo vas a aceptar. Es una forma también de trabajar con el cliente. Cuando uno va a Garbarino o a Frávega, cualquiera de esas casas, y compra, además de ellos, bueno, cerciorarse que vos sos una persona de bien, también registran tu correo y registran cosas. ¿Para qué? Para que después te puedan mandar información y te tengan ahí como dentro de sus clientes. Pero lo registran en una base de datos. De eso no hay duda. ¿Sí? Entonces, ustedes me dicen, pero bueno, correcto, ya entendí. Ahora, ¿cuál es la estructura de la base de datos? O sea, ¿cómo sé qué campos tienen que ir en la estructura de esa base de datos para que quede bien registrado? Bueno, eso es lo que vamos a estudiar. Forma parte de uno de los pilares de las bases de datos. La estructura de la base de datos es uno de los pilares justamente de la base de datos. Esto después lo voy a volver a mencionar, pero hoy se los comento así a grandes rasgos. ¿Están viendo la pantalla?
Sí, profe. ¿Sí? Cuando uno habla de base de datos, una de las cosas que tiene que tener en cuenta es, como dije en principio, la estructura. Vamos a poner la mayúscula. La estructura. Es decir, no es cualquier estructura la que vamos a utilizar para armar una base de datos. No. Hay que hacer un estudio. Hay ciertas normas a seguir para indicar qué campos son los que forman parte de una tabla. Y obviamente no hay una sola tabla, hay muchas tablas. Básicamente cuando uno hace diseño de la estructura de una base de datos, tiene que seguir lo que se llaman formas normales, ¿sí? Se arman en base a las formas normales. Después lo veremos eso. Son las formas normales. Las formas normales son básicamente tres formas normales que hay que cumplir a la hora de armar un diseño de base de datos, o sea, una estructura de base de datos. Tiene que seguir unas normas que son las formas normales. En realidad son cinco formas normales básicas, pero las que vamos a estar trabajando nosotros son las tres primeras, ¿sí? Que tienen que ver con la estructura entonces del diseño de las bases de datos, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, dentro del modelo tal, o sea, ¿qué modelo estamos usando nosotros? ¿Qué modelo de datos estamos usando? ¿O vamos a usar? ¿Cuál dijimos que era? Relacional. Muy bien, el modelo relacional. Bien ahí, Emma. El modelo relacional. Entonces, dentro del modelo relacional, nosotros tenemos que seguir estas pautas para hacer el diseño de la estructura de las tablas de la base de datos. Y esas estructuras a seguir son las formas normales, ¿sí? En las cuales nos va a ir guiando cómo deberían construirse las tablas, ¿sí? Posteriormente, nosotros tenemos que tener en cuenta que vamos a tener un sistema generador de base de datos. Un sistema generador de base de datos. El sistema generador de base de datos vendríamos a indicar como un desarrollo, una plataforma o un motor de base de datos que nos va a permitir manipular a esa estructura que hemos diseñado. Es decir, a ver, si lo llevamos a programación es como que esta es la parte del diagrama, el diagrama digamos, del flujo, y esto sería el lenguaje de programación. Bueno, no tan así, pero vendría a ser algo de eso. Pero nosotros tenemos acá, de este lado, todo un diseño que lo podemos hacer con justamente diagramas. El diagrama que vamos a usar, después vuelvo a repetir, lo vamos a ver cada cosa en detalle, es el diagrama de entidad-relación llamado DER. ¿Sí? Diagrama de entidad-relación. Es decir, nosotros vamos a usar un diagrama. Ustedes, si pensaron que se iban a librar de mí y de los diagramas, se equivocaron. Ni de mí ni de los diagramas. Van a seguir viendo diagramas, pero no como veníamos viendo hasta ahora. Es otro tipo de diagrama. Es el diagrama de la estructura de datos. O sea, el diagrama para construir justamente tablas en la base de datos. Una base de datos. Entonces, el diagrama de entidad-relación se lo llama así justamente porque está dentro de este modelado de relación y sirve para armar de alguna manera cómo va a estar conformada la base de datos, o sea, con cuántas tablas y qué estructura van a tener las tablas. Eso, piensen que va a estar todo el año trabajando en esto, así que no es tan sencillo y lleva sus pasos. Esto simplemente es una introducción. Pero decía que el sistema generador de base de datos, o sea, el motor de la base de datos, es el entorno gráfico y es, digamos, el motor que nosotros decidimos dentro de esa gráfica, en la cual vamos a manipular nuestro modelo de entidad-relación, o sea, nuestro modelo relacional. Las bases de datos relacionales, o sea, los motores de base de datos relacionales más conocidos son, por ejemplo, Oracle, la empresa Oracle,
Oracle desarrolló un motor de base de datos relacional llamado Oracle, ¿sí? Ese es uno. El otro es, por ejemplo, el SQL Server. Se llama así, SQL Server. Ese es otro motor de base de datos. En este caso, ambos compiten. Oracle es multiplataforma, es decir, puede correr tanto en Windows, Linux como otros sistemas operativos. No así el SQL Server, que corresponde a Microsoft. Obviamente corresponde a Microsoft, mayormente estamos hablando de Windows, ¿no? Si uno tiene que hacer digamos algo en base de datos, en este caso estamos hablando de Windows. Bueno, ambos. Perdón, profe. Sí. Consulta, usted había dicho que vamos a usar SQL Server, ¿no? Para hacer las bases de datos. No, vamos a usar MySQL, que todavía no lo mencioné. Ok. Es otro motor. No, había dicho algo la clase pasada y me quedó la duda si era eso. Ahora te voy a explicar, porque en realidad el lenguaje de consulta de datos, o sea, ahí sí ya el código se llama SQL, por eso confunde con el SQL Server. Pero SQL Server es el nombre de la base de datos, del motor de base de datos, y el SQL es el lenguaje de consulta de datos, que lo usan todos. Oracle usa SQL, SQL Server usa SQL, o sea, todas las bases de datos relacionales usan SQL. ¿Sí? Nosotros vamos a O sea que ¿sabe que si nosotros hacemos una base de datos en Oracle, SQL Server o en la otra que mencionó, sería lo mismo, ¿no? Estaríamos usando las mismas funciones, la misma herramienta, digamos, ¿no? Son casi las mismas, tienen los mismos conceptos. Es como el lenguaje de programación, viste que vos, por ejemplo, en un lenguaje de programación tenés ciclos, tenés condicionales, tenés array, tenés todo lo que vimos nosotros. Y que lo tenés en C, lo tenés en Pascal. Lo que pasa es que hacerlo en C o en Pascal o en cualquier otro lenguaje difiere en la sintaxis. Acá pasa igual. O sea, Oracle tiene lenguaje de consulta de datos, igual que el SQL, pero difieren en la sintaxis, eso sí. Perfecto, gracias. Ahora, la verdad te preguntaba porque lo desconocía, sinceramente. No, está muy bien, aparte está perfecta la pregunta. De hecho, si no la hacías, yo los iba a llevar hasta un punto en el cual o me lo hacían o yo se los explicaba sin que me la hagan la pregunta, porque en realidad vamos a ir a ese lado. O sea, yo necesito que entiendan todo esto para después sí meternos directamente en el diseño, y después usamos un sistema de generador de base de datos, un motor de base de datos para usar SQL. Sí, pero no se preocupen, lo vamos a ver todo. Estamos recién entrando en este mundo de las bases de datos. Entonces, decía que Oracle y SQL Server son dos. A ver, se dice que Oracle es como el líder de lo que sería los motores de base de datos. Pero SQL Server también sale a competir. Ahora, son monstruos, para darle una definición, son inmensos. Tanto SQL como Oracle, estos motores son inmensos. Para administrarlos se necesita, por ejemplo, para tenerlos se necesita un servidor dedicado, es decir, una máquina que esté dedicada simplemente a base de datos. Es decir, que en esa máquina vos solamente tengas base de datos. Imagínense el monstruo que es. ¿Y por qué? Por la cantidad de transacciones que hace. ¿Qué es una transacción? Es una operación dentro de la base de datos. Por ejemplo, si yo les dijera a ustedes, entremos al home banking. Bien, ustedes saben lo que es un home banking, ¿no? Sí, profe. Bueno, ahora la pregunta sería, ¿cuántos están accediendo en ese mismo instante o casi al mismo instante que ustedes al home banking? ¿Cuántas personas creen que están accediendo? ¿Ustedes solos? Y no, muchísimas puede ser al mismo tiempo. Exacto. Yo no tengo el número, seguramente el banco lo tiene aproximadamente, pero a ver, no estamos solos en este mundo, no estamos accediendo nosotros solos al home banking. Entonces ahí, en el momento de que alguien dice
quiero entrar al home banking. Son muchos que están accediendo al mismo momento. Es casi al mismo momento, no es exactamente el mismo momento, no existe, pero es casi al mismo momento. Entonces, imagínense todas esas transacciones que se están haciendo. Tiene que ser realmente a nivel de software y obviamente con hardware, tiene que ser grandes equipos y digamos un software robusto como para poder trabajar de esa manera, ¿no? Si no se estaría cayendo todo. ¿Se imaginan que se cae? Bueno, de hecho, por ejemplo, la FIP, con el tema de las facturaciones, si ustedes lo hacen del 1 al 10, van a ver que no se comporta de la misma manera que después del 10 más o menos, porque por los accesos concurrentes que tiene. Entonces, es más, creo que tuvieron que hacer unos cambios en las planificaciones en cuanto a los accesos porque, bueno, se les venía abajo la web, ¿no? Bueno, en definitiva, hay muchas cosas dando vuelta, no es solo la base de datos, pero este es un componente fundamental. Entonces, si no tenemos una buena base de datos, esto no es soportado y se cae, ¿sí? Ahora, también hay otro tipo de motores de base de datos que son menos robustos, son más chicos y que pueden servir también con características similares. Una sería lo que decía el MySQL. Siempre me olvido, creo que tiene esas siglas, el SQL, MySQL, o por ejemplo otro sería bueno, Paradox, Informix, el otro era bueno, no se me fue de la cabeza el otro modelo, o sea, está lleno de motores de base de datos, no sé, hay un montón de base de datos, pero lo que yo quiero que digamos que uno no tenga presente es que a grandes rasgos los motores más grandes son estos dos y luego vienen el MySQL o incluso digamos de alguna manera motores que heredan de este y de este. Por ejemplo, el MySQL fue comprado por Oracle, entonces el MySQL en su momento era open source y cuando compró Oracle, bueno, lo liberó una parte, una versión de MySQL, hay otra que no. Pero MySQL se puede obtener en forma gratuita, se puede descargar de internet de forma gratuita y ya se puede tener y se puede manipular. Y es muy buen motor de base de datos. Bueno, el SQL Server tiene una versión que se llama SQL Express, el Express del SQL, que es también una versión gratuita del SQL, obviamente más limitado, pero es una versión que se puede manipular también. Postgres es otro motor de base de datos, ahí me acordé, que también es open source. Es decir, como alternativas tenemos muchas. Si queremos ir a algo grande, y tenemos que ir a Oracle o a SQL Server. Si queremos hacer algo medianamente interesante, pero no ya digamos, no un banco, por decirlo de una manera, por ejemplo puede ser una página web o un sistema de escritorio para una pyme, entonces ahí tendríamos que recurrir a un MySQL, ¿sí? Porque tiene características que después vamos a ir viendo a poco, pero digamos es interesante por todas las herramientas que trae. ¿Se entiende esto entonces lo del sistema de generador de base de datos? O sea, el motor de la base de datos. Sí, profe. Bien, ahora, más allá del motor de base de datos que utilicemos, para manipular a toda esa información vamos a necesitar un lenguaje que es el lenguaje SQL. Es el lenguaje SQL. Este es el que vamos a manejar nosotros y lo vamos a manejar desde el MySQL. Desde acá. ¿Por qué MySQL? Porque como les dije antes, es gratuito, es libre, liviano y lo pueden descargar ustedes de internet. Como ustedes pueden agarrar y decir, bueno, vamos a practicar con el MySQL, entonces ustedes lo descargan de internet y lo usan. No tienen que... La instalación no es tan compleja y pueden tenerla, por ejemplo, en su PC.
En cambio, el SQL Server o el Oracle también se pueden tener instalados en la máquina de ustedes, pero absorben muchos recursos, ocupan muchos espacios. Entonces, ante esa situación, está bueno aprender con algo más chico, que tiene las mismas prestancias, pero que es más liviano, ¿sí? Pero vuelvo a lo mismo, para que se vaya entendiendo estas tres etapas. Una es el modelado de datos, o sea, bajo un modelado relacional, nosotros hacemos una estructura y un diseño. Esa estructura y ese diseño, que puede ser para cualquier motor de base de datos, nosotros vamos a optar un motor de base de datos para implementarlo. En este caso va a ser el MySQL, pero podríamos usar cualquier otro. Y una vez que estamos dentro de ese MySQL, que ya tenemos nuestra base de datos que está acá dentro, vamos a usar el lenguaje de consulta de datos correspondiente a un motor en particular. Digo, todos los motores estos que estamos mencionando son relacionales, son base de datos relacionales, y todos comparten al SQL como lenguaje de consulta. Pero eso no quiere decir que no tengan sintaxis diferentes. Por ejemplo, a veces la sintaxis para insertar registros difiere un poco del MySQL que el SQL Server, ¿sí? O el Oracle agregó alguna herramienta más con respecto a lo que tiene SQL, o al revés. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces Sí, profe. nosotros vamos a estar primero en esta parte, o sea, construyendo el modelo. Esto nos va a llevar su tiempo, porque para armar campos y registros tenemos que ir respetando estas normas, y tenemos que ir conociendo este diagrama de entidad-relación. Pero por supuesto, no vamos a estar haciendo sin pasar acá. En algún punto, cuando ya más o menos tenemos bastante práctica acerca de esto y ya hicimos algunos modelos, nos vamos a pasar al MySQL, a un motor, donde ustedes lo van a tener que instalar, ¿sí?, en sus máquinas. Y si no lo instalan en sus máquinas, después veremos cómo lo manejamos, pero la idea sería que lo tengan instalado en su máquina, de manera tal de que empiecen a ver cómo ya gráficamente y real, o sea, haciendo práctica, podemos tomar lo que hicimos como modelado y lo llevamos a lo que sería la base de datos. Y en definitiva, una vez que ya está armado, empezamos a hacer esto que sería el lenguaje de consulta de la base de datos. O sea que ahí vamos a empezar a programar sobre la base de datos. O sea, el SQL es un lenguaje de programación de base de datos, ¿sí? Así como está el C o cualquier otro lenguaje de programación. Perdón, voy a estornudar. Bueno, entonces, como decía, así como hay cualquier lenguaje de programación, como ya empezaron a ver, también las bases de datos tienen su propio lenguaje de programación, ¿sí? Y nosotros lo vamos a aprender a usar. Esto es como para que se entienda, ¿no? Ustedes van a armar, van a usar un lenguaje de programación para armar, por ejemplo, pantallas, y para armar código que tiene que ver con cómo se va a comportar la información, ¿sí? Imaginemos esa pantalla. Ahora, toda la información que ustedes registran acá, esto supongamos lo armaron en el lenguaje. Ustedes hasta ahora conocen el lenguaje C. ¿Y qué están viendo? ¿Qué otro lenguaje más están viendo? Ahora en el algoritmo de Ninguno este año todavía. PHP vamos a ver. PHP, muy bien. PHP. C, PHP y otros, y todos los que vean. Eso, ustedes, es el lenguaje de programación. Ahora, la información, como les dije, va a ir hasta la base de datos, y también, además de este lenguaje, van a acompañar a otro lenguaje, que es en este caso el SQL, para poder hacer trabajos en la base de datos. Por ejemplo,
Ustedes con el PHP o el C podrían hacer que los datos se vean acá. Así, de esta manera. Ahora, cuando esos datos van acá y ustedes dicen que quieren registrar en la base de datos, ahí entra el SQL y hace una inserción de datos. Entonces, inserta los datos dentro de la base de datos. En definitiva, van a estar trabajando tanto con lenguajes de este tipo como lenguajes de este tipo que corresponden a las bases de datos, ¿sí? O sea, se van a ir llevando de a poquito esto y esto, van a ir aprendiendo hasta conformar todo esto que es el sistema que ustedes van a armar para hacer, por ejemplo, un proyecto, un sistema de cualquier tipo. Cualquier tipo de sistema necesita una base de datos y necesita un SQL para que lo pueda manipular, ¿sí? Esa es la idea. Pero esto obviamente lleva su tiempo de trabajo y desarrollo. Recién estamos arrancando y por supuesto que esto de a poquito lo vamos a ir desmenuzando y comprendiendo cada vez más, ¿sí? Así que bueno, para repasar, recuerden, estamos ingresando al mundo este de las bases de datos en las cuales sabemos que hay tablas que tienen campos y registros y que estamos manejando bases de datos a nivel de modelo relacional. Ese modelo relacional sabemos que es un conjunto de datos que van a tener cierta relación, que vamos a manejar un diagrama como el modelo de entidad-relación para poder manipularlo, pero después vamos a llevarlo a la realidad a través de un motor de base de datos como el MySQL, que es uno dentro de unos cuantos motores de base de datos relacionales. Cualquiera de esos motores de base de datos relacionales tiene un lenguaje de programación llamado SQL, en el cual nos va a permitir manipular esa información que nosotros estamos llevando a la base de datos, ¿sí? Así que es un mundo muy interesante. Yo diría que le presten mucha atención porque realmente forma parte de esto, el sistema que ustedes van a desarrollar para poder vender o para poder trabajar dentro de una empresa, etcétera, ¿sí?